¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador del programa Radio M12 que se transmite por la frecuencia universitaria, su casa, Radio WAP. Estamos aquí nuevamente y le queremos decir que este día vamos a tocar un tema por demás importante, lo que se viene, las próximas elecciones, y queremos analizar un poco qué pasa con la derecha en estas elecciones, en estas próximas elecciones, cómo se la va a jugar Morena, cómo se la va a jugar el PRI, cómo se la va a jugar el PAN y cuáles son las posibilidades para cada uno de ellos. Y bueno, para sacar adelante el tema me acompaña como siempre el ingeniero Álvaro Urrutia. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Toño? Muy buenos días. Aquí, como siempre, dándole. Y bueno, está también con nosotros el economista Marco Álvarez. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Compañeros, muy buenos días, compañeros, listos para el tema. Perfecto, pues vamos a empezar, estimados amigos. Miren ustedes, la derecha en nuestro país realmente sufrió una derrota bastante grave y fuerte en las elecciones presidenciales pasadas y 35 millones, 30 millones de votantes para Andrés Manuel López Obrador pusieron el alto a lo que habían sido 70 años de priismo y panismo conjugados unos y otros en gobiernos y también coludidos en las políticas públicas que se ejercieron durante este tiempo en nuestro país. Situación que llevó al extremo de la pobreza a mucha gente en nuestro país. Dejaron un país con 60 millones de pobres. Hemos vivido siete crisis económicas y bueno, dos pandemias, una pandemia grave a nivel nacional y otras sectoriales, en Chiapas, en los estados más pobres del país, el dengue, entre otras. Es decir, el PAN y el PRI dejaron un país completamente deshecho en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, en términos culturales. Y esto fue lo que ocasionó, uno de los elementos que ocasionó su derrota. Y Andrés Manuel López Obrador supo aprovechar, dicen algunos, toda esta inconformidad, todo este hartazgo que tenía la población sobre la política que representaban el PRI y el PAN. Pero actualmente estamos viendo que la derecha, de alguna manera, tratando de recomponerse, también ha pretendido dejar en mal, haciendo críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tal forma que hay algunos gobiernos verdaderamente que parecen ser dignos del más viejo estilo priista. Hablo de los gobiernos de Michoacán, de los gobiernos de Chiapas, incluso del gobierno de Puebla. Parece ser que la cuarta transformación, por lo menos a estos estados, no llegó tal como no ha llegado tampoco a los gobiernos gobernados por el PRI y por el PAN. Parece ser que la transformación, la cuarta transformación, no está dando los resultados, por lo menos en estos estados, como decía yo antes, que parece estuviesen gobernados estrictamente por el PRI y por el PAN. Bajo esta lógica, ¿qué podemos pensar de la derecha? ¿Significará algo que regrese el PRI, que regrese el PAN, que se mantenga Morena? ¿Significará un cambio para todos los ciudadanos mexicanos? ¿De qué se va a tratar? ¿Cuál será el escenario que espera la derecha en este país y cuál podrá ser el resultado? ¿Y hasta dónde puede llegar Morena? Bueno, pues ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, estimados amigos. Y quisiera empezar dándole la palabra a mi compañero Álvaro Urrutia. Ingeniero, adelante, le escuchamos. Platicábamos un poco sobre esta situación. Y si bien estamos hablando de que hay un lado de la derecha, pues aquí la pregunta es dónde está la izquierda, porque tampoco se ve que exista una verdadera izquierda, sino una izquierda media disfrazada de centro izquierda o no sabemos exactamente de qué, ¿verdad? También podemos ver que nuestro sistema de partidos en México, pues en estos que sobreviven ahorita, si bien podríamos pensar en un partido, digamos, radicalizado hacia la derecha, con algunas excepciones, quizás es el PAN, en donde ahí las influencias de la derecha están muy fuertes, y el PRI, pues el PRI, como quiera que sea, tradicionalmente se ha hecho llamar
un partido de centro izquierda. Si quisiéramos pensar en eso por tratar de rescatar su origen revolucionario y conciliador de lo que hablábamos el otro día de política, que ellos se consideran como el PRD, pues también como tal, creo que también se podría considerar dentro de un grupo de centro izquierda, y lo que es Morena, pues ese movimiento de regeneración nacional que nos dio la esperanza de que iban a ser verdaderamente un partido de izquierda, pues vemos que se dejó contaminar por el PRI principalmente, y está siguiendo muchos usos y costumbres de ese mismo partido. Y ahí vuelvo que sí hay gente probablemente de la cual se pudieran identificar mucho con la izquierda, pero ya como Morena, el juego de intereses grupales dentro del mismo Morena, que existen muchos, entonces está impidiendo que esto pueda llevarse a cabo, y no puede uno identificar que verdaderamente el partido Morena esté tomando acciones que debiera de ser obligación de un partido de carácter, de una verdadera izquierda con un carácter progresista, de desde ahora empezar a hacer las políticas públicas, las modificaciones, los cambios de la Constitución necesarios y suficientes para que la gente que está en los empleos más vitales, que hay que hablar del empleo vital, el desde abajo, ellos reciban prestaciones y salarios y una seguridad decorosa para todo su futuro. Bueno, ahora, hemos platicado, y eso es una verdad que sin lugar a dudas, quiérase que no, Andrés Manuel está ahí como en todo sistema democrático, llegan las diferentes personas porque hablan de que no, que gracias al voto de castigo, no, pues en todo el mundo, en las llamadas democracias, siempre, si la gente está contenta con un partido, cómo está gobernando, pues lo dejan vivir. Pero si la gente no está contenta con ese partido, pues le va a dar el voto de castigo y va a pensar en otro que para sus intereses pueda resultar definitivamente para el interés del pueblo, para lo que el pueblo está pidiendo, va a estar buscando un partido distinto. Y aquí, ahora ¿Existe sí, actualmente esa posibilidad, ingeniero, en nuestro país? ¿A ¿cómo? dónde voltearíamos? No, yo creo que yo no estoy pensando que vaya a haber un cambio. ¿Por qué? Porque aquí sí, como le está haciendo Andrés Manuel, que está ocupando canciones de Chicoché, bueno, pues tomando una de esas, él está ahí, ¿qué culpa tiene la estaca? No digo, ¿por qué? Porque a fin de cuentas está ahí por la inconformidad y de lo que tú hablabas hace un rato, de 70 millones de pobres, que te quedaste corto. La realidad, si nos vamos a la distribución del ingreso de acuerdo a la curva de Lorenz, que es la que nos distribuye el ingreso, pues estamos viendo que no son 70 millones. Yo estoy hablando de unos 105, 110 millones de pobres los que tenemos en México, porque hay mucha gente que pudiera estar entre esos 70 y esos 110, pero los ingresos que ellos reciben, pues la verdad, digo, no puede uno pensar que esa gente pueda vivir bien o adecuadamente bien o tenga futuro con esa cantidad de ingresos. Y peor de todo esto, que es parte de la población económicamente activa, la cual esta población económicamente activa no tiene ningún tipo de derechos, o sea, en el sector informal. Esa gente que está en la informalidad no tiene oportunidades para el futuro. Si ellos se enferman, les pasan algo porque no tienen protección de ninguna especie. Correcto. Marco, pues parece que la izquierda sería Morena, el centro sería el PRI y la derecha sería de alguna manera pues el PAN. Pero en unas elecciones con esta gama, con estas ofertas políticas, pues parece que no vamos a ningún lado. Supongo que tú pensarás también que Morena no puede ser una alternativa, pero si volteamos al PRI y al PAN diríamos que Morena es el menos peor. Pero qué desastre estarse conformando siempre en este país con el menos peor, Marco. Exactamente, yo creo que pues empezaría por eso, esa frase que la tenemos muy,
introyectada en las últimas décadas, ¿no? Digamos, en el asunto ese, incluso esto nos ayudaría a explicar por qué, por ejemplo, aquí en ciudades como Puebla, pues la gente se cansaba del PRI y votaba por el PAN, se cansaba del PAN y votaba por el PRI, y así se la llevaban. Entonces, digamos, ahora ya va a haber tres, ¿no? Ahora ya va a haber, se van a cansar del PRI, se van a cansar del PAN, se van a cansar de Morena, y ya después pues, se va a hacer, hay un montón de opciones, pero efectivamente, digo, primera que nada, pues tendríamos que hacer el análisis, pues del real, no el que quisieran oír unos u otros, porque en el análisis real, pues, digamos, evidentemente yo creo que la gente, pues, como bien dicen por ahí, la gente o el pueblo no es tonto, ¿no? El pueblo, pues, sabe la realidad, digamos, de algún modo, ¿no? O sea, llega un punto en el que no se puede ocultar la realidad. Y entonces, pues es lo mismo que le está pasando a Morena, lo que le pasó en su momento al PAN, aunque digan que no, pero en realidad ustedes digan, por ejemplo, nada más si mencionamos los gobernadores, digo, a nivel nacional y el discurso y la narrativa que se utilizó para hacer un frente amplísimo, como decían, un frente pluriclasista, pues obviamente se oye bonito, ¿no? Bueno, vamos a contra el pasado, vamos a todo lo que reafirma siempre Andrés Manuel López Obrador, para que la gente pues, realmente piense que no hay otra alternativa, que es seguirlo a él o nos vamos al precipicio. Y no es cierto, ¿no? Porque o sea, ni el país empezó con Andrés Manuel, ni va a acabar con Andrés Manuel. Y además de que, bueno, se oye muy bonito, pero en realidad ya si nos damos cuenta, o sea, nada más les voy a mencionar los gobernadores algunos gobernadores que tiene Morena, por ejemplo, pues estamos hablando de Rutilio Escandón en Chiapas, estamos hablando de Cuitláhuac García en Veracruz, estamos hablando del ilustre Cuauhtémoc Blanco en Morelos, de Luis Miguel Barbosa en Puebla, de Adán Augusto López en Tabasco, de Jaime Bonilla en Baja California, y bueno, Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces ya si nos vamos bajando, digamos ya al nivel de ese discurso bonito a la realidad de lo que la gente, los que están siendo gobernados, los que ya están viendo, o sea, cuando menos la realidad va avanzando. Yo creo que el aprendizaje del pueblo a veces resulta a trancazos, ¿no? Y lo que pues creo que nuevamente está resultando un trancazo mucha gente ver pues, cómo están funcionando desde el nivel estatal, bueno, desde el nivel federal en muchas cosas que ya hemos discutido aquí, de los megaproyectos y de la visión del TMX y todo eso, en lo cual tendremos que ir haciendo una crítica, pese a que no sea popular, tenemos que hacer la crítica, porque ya tenemos experiencias de a dónde van ese continuismo neoliberal. Pero ya cuando la gente, tú ves en sus gobiernos qué es lo que está haciendo, pues podríamos verlo como en Puebla, ¿no? O sea, tenemos un tipo de gobernador que ya vimos para a quienes le sirve, ¿no? O sea, ya vimos todo, digamos, la gente creo que se puede empezar a dar cuenta de que no que el PRI y el PAN sean los buenos, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente que dice, porque hay mucha gente que dice, yo si vuelvo a votar por Andrés Manuel y por Morena. Bueno, está bien, o sea, te puedes estar votando y si en el 2024, 2030, 2036, 42 o lo que sea, pues puedes seguir votando por Morena. Eso no es el problema es si realmente el proyecto de nación, o sea, si realmente hay una transformación de fondo, ¿no? Entonces, yo creo que viendo digamos, ya todos estamos viendo, los que trabajamos en una institución del gobierno, ¿no? Pemex, ya sea Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Educación Pública, realmente nos estamos viendo cómo esa estructura, o sea, cómo esos partidos políticos, cómo realmente no se está construyendo un proyecto alternativo antineoliberal. Entonces vemos cómo mucha de la gente en toda la estructura gubernamental de los estados, pues sigue siendo, ahora sí que los bueyes viejos, ¿no? Y esos son los jefes muchas veces, ¿no? Y que, digamos, hay gente, por ejemplo, que pues vemos los presidentes municipales, como el de Claudia Rivera, por ejemplo, hablando de aquí en Puebla. Entonces, y aunque tú platicas con gente de ellos, y pues ellos se autoconciben y su cabecita parece que ellos piensan que están haciendo una política de izquierda, no sé de dónde sacan eso, pero ellos como que alguna gente que incluso trabaja aquí en el municipio de Puebla, pues ellos así en su cabecita piensan que están haciendo una política de izquierda. Cuando tú los ves actuar, dices, pues eso ya lo vimos 100 veces, ¿no? Con el PRI, con el PAN.
y realmente yo creo que todo eso sí va a haber obviamente mucha, digamos, todo eso que se construyó para llegar al 2018 al poder, pues realmente no es que ni siquiera la derecha nos tendría que, no porque sean nuestros ideólogos los defrendan ni nada por el estilo, pero simplemente viendo la realidad, cuando menos lo primero que tendría que haber es un cuestionamiento de la gente, decir, bueno, pues sí puedo seguir votando, mi 6 de 6 por Morena, ¿no? Y ganarle al PEN. Bueno, realmente está ofreciendo esas soluciones los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, los diputados, por ejemplo, ¿qué clase de diputados tenemos aquí en Puebla? Y no es la única parte, o sea, tú te vas a también lo que ha pasado en Baja California, ¿no? Con lo que ha pasado en Sonora, con gente ya de Morena, o lo que pasa aquí en el Congreso poblano, y vemos que realmente pues no es así, o sea, no es como lo habían pintado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una serie de personajes que pues están solamente asegurando que haya una continuidad. Pues, imagínense aquí, tenemos a un padre como Gabriel Biestro, ¿no? De los diputados, entonces todo eso, la gente realmente no es tonta. Yo creo que sí va a haber una mejor votación hacia Morena, pero pues tampoco creo que le alcance a la derecha, así como a la más derecha, como para de veras ya dar un vuelco, ¿no? Porque pues todavía hay parte del discurso, todavía hay esa situación de que todo se le echa la culpa a los gobiernos anteriores, etcétera, etcétera, ¿no? Que bueno, yo creo que ese no es el problema, porque yo la otra vez que en otro programa yo había dicho, repito, que a nivel general, pues Morena va a conservar muchos espacios y quizás va a ganar otros, pero también ahí, si me retorno o regreso un poco a las elecciones, por ejemplo, cuando se eligió Barbosa, que ya fue en el 2019, entonces vemos que ya había pasado solamente un año de las elecciones del 2018 y ya, por ejemplo, aquí en Puebla, ya se vio, digamos, ya Morena como partido, por ejemplo, pues no ganó en Puebla. Así digo, aunque esos son los datos reales, ¿no? Incluso el PAN ganó en Puebla, ¿no? El PAN ganó en Puebla en las elecciones, digamos, a nivel global. En algunos distritos ganó Morena, en algunos distritos ganó el PAN, pero en realidad, pues digamos, ya nada más, y estamos hablando a un año. Ahora, sin Hubo votos pandemia. diferidos, ¿no? También cuando fue la contienda de gobernador, hubo gente que votó por Barbosa al gobernador y votó por el PRI o por el PAN como presidencia municipal. Sí, sí, entonces por eso digo que yo creo que eso también es una tendencia, digamos, que inició y que se está viendo, y las pugnas también en Morena, pues ya van a ser igual que en el PRI, ¿no? O sea, realmente aquí se habla de unidad y que Morena y todo, pero realmente pues ya las pugnas son como al viejo estilo priista de mafias contra mafias, ¿no? Y quién es el padrino político pues más influyente, ¿no? O sea, y aquí van a estar operando pues otra vez, ¿no? Los Armentas y los Barbosas y los Vietros, y realmente ya, pues yo por eso la otra vez decía, pues aprendieron muy rápido, ¿no? Entonces, pues la gente los está viendo, ¿no? O sea, no me vengan con que pues si votas por otro o si no votas por Morena eres un traidor. Pues los traidores creo que son los que no han seguido las políticas que habían dicho, ¿no? O sea, y que no están haciendo el trabajo realmente para el pueblo, sino nada más pensando en su próxima chamba, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahí, por el momento ahí la dejaría, creo que a Morena le va a alcanzar. Un triunfo frágil es el que esperas de Morena, digamos, Marco. Más o menos, sí. Más o menos. Bueno, ingeniero, nos guste o no, Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con un trabajo político hasta cierto punto excepcional, reconocido incluso por la misma derecha como un gran actor político, como un gran pensador, y que también tuvo a bien acercarse a gente que de alguna manera tenía pues un gran conocimiento de la historia de nuestro país y que de alguna manera también proponían una visión de país distinta a la que habíamos vivido con el PRI y con el PAN. Le alcanzó a Andrés Manuel López Obrador, lo logró Andrés Manuel López Obrador, pero se la pueden echar a perder, y no solamente en términos de que él sea un hombre de izquierda, sino de que la política que está continuando o que está llevando actualmente
también es una política neoliberal, no debemos callar esa parte, debemos ser críticos en esa parte, pero parece ser que el PRI no tiene opción y que el PAN tampoco la tiene. ¿Sería prudente pensar en que los nuevos candidatos de Morena surgieran de otro lado y no precisamente del seno de un partido que tal vez se está pareciendo, se está conformando como el viejo PRI y que actualmente se ha llamado el Gran Primor? Y eso también para muchos ha causado que tengamos tipos de gobernadores como el señor Barbosa, como Rutilio Escandón en Chiapas, que realmente se han significado por no gobernar adecuadamente. En el caso de Barbosa, por estar ajustando cuentas con toda la gente que fueron sus enemigos políticos, y en Chiapas por la gran represión que están viviendo los campesinos, las organizaciones sociales independientes. ¿Piensa usted, ingeniero, que es posible que un apretón que se le pueda dar a Morena tenga que ver con que los candidatos surjan de otros lados, que sean ciudadanos y que eso nos permita llevar a cabo o tener un partido político un poco más derecho, más honesto, aún siendo Morena? Bueno, aquí vamos a partir de lo que varias veces hemos comentado, Toño. El hecho de que tú lo decías alguna vez y lo dijo el mismo Andrés Manuel, la oposición o la derecha, o lo como le queramos llamar, está moralmente derrotada. Y digo, y esa es una verdad indiscutible. Ahorita yo creo que no hay un solo partido político en México que pueda oponerse a, pues, a esta planadora de Morena. Eso me queda clarísimo. Ahora, sería ideal, por el bien de Morena, precisamente que Morena recurriera realmente a sus bases y a la concepción con la que plantearon el movimiento de regeneración nacional, en donde se iban a buscar integrar a gente que verdaderamente estén dispuestos a llevar a cabo un verdadero cambio en este país, no lo que están representando mucha gente de Morena, que ellos lo que están haciendo es pues exactamente lo que hemos visto en partidos, en el PRI, lo veíamos en todos los partidos, haciendo el juego de sus intereses personales primero, luego grupales, quizás luego de partido, para llegar acá. Aquí creo que ellos debieran de buscar los mecanismos adecuados y que los tienen, lo único que requieren es mayor apertura, digo, que la gente que está en los grupos de poder permita acceder a gente, digo, permíteme hacer una comparación, y sí que no le va a gustar, pero digo, gente como Marco, que está dentro de Morena, que no buscan una posición política, sino es su formación de ideología que tiene y de esa conciencia de clase. Se necesita gente que tenga conciencia de ser, luchar por las clases más necesitadas, pero mejorar también todo el problema económico. Ahora, cuando hablamos de derecha, digo, a mí me gustaría dividir esa derecha. Una derecha política, que es la lucha política, y otro lo que le podríamos decir la mafia del poder, pues que eso precisamente, si consideramos dos polos antagónicos, uno pues es aquella que busca la lucha social, la busca de la gente, de la mayoría de la gente que está viviendo en la pobreza extrema, y el lado de la gente, pues que todo lo quieren para sí mismo, que dinero que no necesitan lo quieren para sí. Esa es la mafia del poder. La mafia del poder se va a tratar de acomodar con quien esté en el poder. Y eso lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, en la ida que tuvo Andrés Manuel a Estados Unidos,
¿Con quiénes fue? ¿Con quiénes se hizo acompañar? Pues con la pura mafia del poder, a lo que él le ha llamado la mafia del poder. Quizás algunos no sean mafiosos, pero él son a los que señaló todo el tiempo como la mafia del poder. Y ahora pues ya se montaron en el proyecto de Morena por el Tratado de Libre Comercio, que es un tratado totalmente de corte neoliberal, como lo estábamos diciendo, y muchísimas políticas de que se acabó el neoliberalismo aquí en México son pura mentira, porque la verdad vemos que hay muchas políticas que existen de lo que viene siendo el control del gasto público, reducirlo a su máxima expresión, pues esta austeridad republicana es una clarísima muestra de esa reducción de esto. Entonces, los de la mafia del poder, esos como la Iglesia Católica, igualito se van a buscar acomodar con Dios o con el diablo o con Mahoma, con el que quieran. ¿Por qué? Porque para ellos les interesa que el partido que esté en el poder les permita hacer el usufructo como lo han venido ellos realizando. Y para que estos se fortalezcan bien. Ahora, por el otro lado, lo que yo veo es que en el caso, por ejemplo, de los partidos como Morena, necesitan tener gente que en su momento les dé mucha fortaleza en la próxima legislatura, en ese cambio. Pero Morena debiera aprovechar este momento en que tienen toda la legislatura para hacer lo que quieran con ella, repito, para hacer los cambios que se necesitan, que no he visto la intención de hacer las políticas necesarias para que cuando se vaya este intento de retorno de la economía, estas gentes se puedan integrar al trabajo con todas las prestaciones y como Dios manda, o sea, en pocas palabras, hacer que la utilidad neta de las grandes empresas, sus tasas internas de retorno, valor presente neto, o como le queramos llamar, se disminuya y esa disminución se aumente en salario y prestaciones para los trabajadores. Y vámonos al aspecto de lo que es el empleo vital. El empleo vital es casa, vestido, sustento. Lo que comentábamos el otro día, que primero son a los primeros que hay que atender, porque pues podrá ser muy rico, podrá ser lo que tengas, pero si desde allá abajo, no fluye el alimento, está acabado todo. Y luego otro empleo vital es la salud. Entonces el sector salud se le debe de atender. Y luego, aparte de la salud, todo lo que es la higiene, la gente que maneja toda la basura, los tratamientos de aguas negras. Otro empleo vital es el suministro de agua. Entonces, desde ahí debe de venir hacia acá arriba. Y esas políticas no se ve siquiera que las estén intentando cambiar. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el negocio que han venido haciendo, pues principalmente la llamada mafia del poder, ¿verdad? Los grandes consorcios y todo vienen haciendo esa situación. ¿Cómo vamos a cambiar eso? Insisto, digo, puede ser cambiado y puede ser muy fortalecido desde este momento del gobierno en el poder y sobre todo en esta legislatura, hacer los cambios necesarios, pero también que estos señores hagan conciencia de que se necesitan dos cosas. Una democracia verdaderamente participativa con la voluntad ciudadana, como lo manda el artículo 39 de la Constitución, que no lo hacen. Y la otra es precisamente el hecho de que aparte de esa cuestión de democracia participativa, se permita que ingresen verdaderos líderes reconocidos por la población, no impuestos a la población, que a fin de cuando llega un tipo para que votemos con él, pues ya los escogió Gabriel Biestro, o ya los escogieron, a veces dicen ellos que por insaculación, ¿verdad? Así es como se dedicaron a escoger, no escogieron a los mejores, sino a los que tuvieron la suerte seguramente en una bolsa con dados cargados.
Son sus cuates, son sus cuates. Yo creo que eso podría ser, Marco, una de las formas en que Morena, si no puede recomponerse, por lo menos hacer un poco más digno este trance de la cuarta transformación, hacerlo un poco más amable para la población, ir como exigiendo dentro de lo que es el partido de Morena una verdadera, escoger verdaderamente a personas dignas de ocupar un cargo, con una conciencia probada, como establece el ingeniero, y con una vocación verdadera del servicio al pueblo. Y no darle paso a esos arribistas, pero esto se ve muy, muy, muy lejano en términos reales, ya que Morena en su seno también, digo, dirigidos por cuando estaba Jacob Polensky, también se dejó ver ahí la mano negra en la forma de escoger a sus candidatos, en la forma de darle paso a sus grupos, y esto me recordó mucho lo que pasó con el PRD, esa descomposición que inició en el PRD, que llevó algunos años. En Morena parece que se han ahorrado varios años y que actualmente seguimos en el mismo proceso de descomposición. ¿Crees que sea posible, Marco, intervenir en este proceso de Morena para escoger candidatos adecuados y hacer a un lado a esos políticos arribistas, a esos políticos camaleones que solo están buscando el hueso y viendo cómo se cuelan? ¿O crees que está perdida Morena? Pues básicamente, de hecho, lo hemos planteado también incluso a nivel interno. Yo recuerdo en alguna ocasión, alguna reunión que se tuvo con gente como Díaz Polanco y como otras personas de Morena. Entonces, nosotros planteábamos que de hecho el partido ya estaba liquidado, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita son las consecuencias lógicas de esa liquidación del partido. Es así como luego decía que no sé si ustedes han visto que hay algunos, animales que tú le cortas las patas y le aplicas y como que se sigue moviendo, ¿no? Aparentemente, ¿no? O es una gallina que le cortas el cuello y pues sigue, Sí, da corriendo. unos cuantos pasos, pero ya está liquidada, ¿no? Ya básicamente ya va a morir, ¿no? Entonces, así muchos procesos políticos también se podrían asemejar a eso. O sea, en este caso yo creo que Morena es así. Lamentablemente, digo, no puedo decir otra cosa, o sea, me gustaría decir algo más bonito, más esperanzador, pero yo creo que como se fue perfilando, como fueron configurando Morena, yo creo que llegó un momento en que por sus ánimos de llegar al poder, metieron una serie de catalizadores de la corrupción y catalizadores de la descomposición de un partido. Entonces, ahí hay consecuencias, ¿no? Y digamos, esta gente ya ni siquiera vio que sí era importante cómo llegas al poder. Y de hecho eso es una cosa que antes se decía, pues incluso Andrés Manuel decía, pues no vamos a llegar al poder dejando la dignidad en el camino. Pues aquí se dejó la dignidad y todo lo que pueda ser parecido en el camino, precisamente por cómo se fue conformando, por qué clase de personajes se les dio la jefatura del partido político. Entonces, yo creo que ya desde ahí ya se veía que estaba liquidado, ¿no? Porque, y bueno, lo que, como yo digo, estamos viendo ya como con los estertores en términos, digamos, en términos ideológicos incluso, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, siempre menciono José Revueltas, y José Revueltas, su crítica hacia el Partido Comunista en su momento, pues era la tesis de él, pues era que el partido existía, ¿no? Ahí estaba y tenía una acción y todo, pero que históricamente era inexistente, porque no había asumido un papel para el que supuestamente había sido concebido. En este caso, pues, digamos, creo que es una comparación que podríamos hacer con Morena, ¿no? También es un partido que está liquidado, un partido que está podrido, ¿no? Habría que decirlo así, y ya no depende de la buena fe, porque yo todavía conozco a algunos compañeritos que luego dicen con su carita con sus ojitos casi llorando, pues vamos a rescatar al partido. Pues realmente creo que ya eso se debió hacer hace tiempo. No se pudo, o sea, digamos, no, también tampoco, digamos, se avasalló a toda a la gente que quería hacer eso en su momento, y ahorita sí, yo sí siento que ya es demasiado tarde para Morena. ¿Por qué? Porque tú tienes ya una estructura, incluso ahorita ustedes veanlo, todo, o sea, aquí Puebla como se vio,
la gente que yo conozco y que decía que quería rescatar Morena, pues todos al final de cuentas, como se fueron, como digamos, de nivel nacional, desde Andrés Manuel está dentro de los liquidadores de Morena, y eso también, eso habrá que demostrarlo teóricamente y ya se le tendrá que dar forma. Pero Andrés Manuel está dentro de los liquidadores de Morena porque él consiguió también un partido que funciona como funciona, con los personajes que funciona. Entonces, aquí en Puebla, por ejemplo, pues se empoderaron, o sea, verdaderos delincuentes, ¿no? Entonces, realmente ya después la gente que venía de las bases de Morena, pues realmente no aguantaron, o sea, realmente en todo el mundo a la mera hora fue a dar el currículum y ya nada más vio con qué padrino político se presentaba y se alineaba, ¿no? Uno decían, pues tengo que estar con Armenta, ¿no? Y ahí está toda la gente de Claudia Rivera, por ejemplo, son gente que se alineó con, en la pugna Barbosa Armenta, son gente que se alineó con Alejandro Armenta, ¿no? Y esos, y esos son los de izquierda, ¿no? Los que decían Morena, como la gente de izquierda, y que muchos de ellos que están con Claudia Rivera, ¿no? O los que se aliaron a la pugna, digamos, dentro de la corriente de Barbosa, que son gente como Biestro, que son gente como Laxnendif, ¿cómo se llama esta? Ya ni me acuerdo de su nombre, bueno, se me fue ahorita su nombre de la responsable del DIF, muchos diputados, muchos consejeros. Entonces, realmente el consejo, por ejemplo, el Consejo Estatal de Puebla, ya son puros achichincles, o sea, son poquitos los que se salvan, pero hay un conflicto de interés. O sea, ya todos los que, como dice el Inge, los que van a establecer los mecanismos de cómo pues, se va a dar todo esto, es gente que ya tiene jefes políticos, ¿no? Y que le deben su trayectoria o que le deben su puesto a algún jefecito político. Entonces, por eso yo hablo de que Morena realmente, pues sí está ligado y ya no hay, digamos, qué bueno sería poder decir que sí hay remedio, pero yo creo que históricamente ya es un partido que como se hizo como desechable, así se concibió desde un inicio, ¿no? O sea, vamos a ver cómo se llena para hacer una alianza pluriclasista, lo vaciamos de contenido ideológico, lo hacemos una hora de oportunismo, va a llevar al oportunismo, al pragmatismo, y dentro de Morena, pues ya puede dar a quien sea, ¿no? Y lo hemos visto, y puedes tener de aliados a quien sea, o al partido ecologista, y a una serie de fuerzas como eso. Entonces, yo creo que el partido en ese sentido está limitado y al final de cuentas, aunque se recompusiera, pues bajo qué programa, ¿no? Si lo que se está defendiendo y ahorita pues es también una especie de continuismo económico, ¿no? O sea, Así ya no es. le veo por dónde. Bueno, pues ya estamos a punto de terminar. Ingeniero, vamos a ir cerrando y sí me gustaría en sus conclusiones pensar, dejamos un poco a Morena, pensar en las posibilidades del PAN, del PRI, cómo la ve usted, y más ahorita en el contexto en el que nos encontramos, que quizás en el próximo programa toquemos, que bien traen a Lozoya detenido y que parece que van a ir saliendo otras linduras del PRI y del PAN por ahí, que realmente se las están preparando para la época de elecciones, donde la gente le van a hacer recordar qué fue lo que estamos dejando atrás en apariencia. ¿Cómo ve usted, ingeniero, ya para ir cerrando, la situación pues de la derecha en estas próximas elecciones? En primer lugar, quiero manifestar una preocupación, ¿no? Y la preocupación es que desafortunadamente en este momento que Morena tiene el poder, no esté utilizando ese poder para, vuelvo a decir, los cambios progresistas que se necesitan para una mejor distribución de la riqueza en México, que se pueden dar. Y ahí sí, como gobierno, no entrar en lo que platicábamos en la mañana de una planificación de la economía. No, 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 no. ¿Para qué? ¿Sabes qué? Yo como gobierno, ahí te van mis políticas públicas, así quiero que así se va a llevar a cabo por constitucionalmente, te gusta o no te guste, ahí va, punto. Digo, son empresas tan grandes, tan poderosas, que pues, te lo aseguro que le van a entrar, no les queda de otra. Digo, no, digo, ¿por qué? Porque por más que quieran conservar tanto, digo, van a poder conservar mucho. La preocupación es más para abajo. Si no lo hacen ahorita y el Congreso en la próxima legislatura se ve disminuido en el poder que ellos tienen,
Entonces, ya no se van a tener esas facilidades. Ahora, ¿qué oportunidades le veo a la oposición? No le vamos a llamar nada más derecha, porque insisto, en la oposición, no, yo creo que no toda la oposición, y pues conozco, tanto tú como yo y mucha gente conocemos, gente que, pues, que están en la oposición, que no están de acuerdo cómo se están haciendo las cosas, pero que tampoco los puedes considerar de gente de extrema derecha, vamos. O sea, y en los mismos partidos existen grupos con ciertas tendencias distintas. ¿Cuáles las características de cualquier partido político? Precisamente tratar de sincretizar en una corriente determinada diferentes corrientes para decir, bueno, a ver, esta va a ser la tendencia, aunque claro, que vuelvo ahí, la mafia del poder o el servilismo o los intereses de las personas, de los grupos más poderosos en cada partido, pues son los que van a tratar de hacer, de hacer prevalecer esto. Entonces, eso es que, pero la derecha, definitivamente, si le entran solos, como partidos, vamos a pensar que no hay unificación de partidos, que no haya una alianza, pues si le entran solos como partidos, van a estratificar más la votación. Y en vez de que sea una determinada cantidad en contra en este caso, de Morena, que no perdamos de vista que ahora no va a aparecer Andrés Manuel en las boletas, también eso sí hay que tomarlo muy en cuenta. Si no va a entrar Andrés Manuel en las boletas, bueno, pero además los estratifican, pues no van a valer nada. Ahora, si se unen, ¿qué va a suceder? Pues entonces va a haber una lucha de poder interna que también van a acabar ellos dividiéndose más ante esta situación. Por lo tanto, yo no le veo, verdaderamente no le veo ninguna oportunidad, pero sí dejo subrayado lo siguiente. Si el asunto del coronavirus no lo mantienen bien, si el asunto de una recuperación adecuada no la llevan a cabo, ahora sí, correcto, no va a haber dinero que les alcance para sus programas sociales. Y entonces esos programas sociales, hasta ahorita, yo los veo más como clientelistas que como verdaderos programas sociales, porque no están permeando a donde deben de estar permeando. Y mientras yo siga viendo tanta gente en la calle que tiene necesidad de andar en la calle o dejar sus lugares de origen para venir aquí a ver si encuentran algo que les des, entonces los programas sociales no están funcionando. Eso es clarísimo que no están funcionando, ni tampoco hay transparencia, y queda pendiente el aspecto si no están haciendo acciones de corrupción dentro de Morena también. Correcto. Marco, tenemos 5 minutos para irnos. Escucho tu cierre, Marco. Pues bueno, antes de la última idea, pues y regresando un poquito a la anterior, yo creo que en realidad o sea, habría que pensar, yo creo que es curioso de que, ¿por qué al PRI, por ejemplo, o sea, vemos que en México hemos tenido un sistema capitalista, ¿no? Y que este proyecto capitalista necesita una representación política ad hoc. A veces le conviene que hay, por ejemplo, es muy curioso ver que en el 88, para impulsar toda la privatización y los tratados de libre comercio, necesitaba del fraude forzosamente. Y es muy curioso ver cómo dialécticamente con los años, lo que necesitaba para poder seguir implementándose ya no son los fraudes, sino es elecciones limpias, ¿no? Y por eso hay esta rebatinga política y por eso hay esa expectativa hacia una fuerza. Pero también hay otra cosa curiosa en la historia entre política y economía. Por decir, al PRI, el capitalismo todavía le permitió vivir un montón de décadas, ¿no? Con un montón de problemas. Al PAN le alcanzó ya mucho menos, ¿no? Le alcanzaron 12 añitos y pues ya la gente se dio cuenta rápido. A Morena le está alcanzando poco. No es porque Andrés Manuel sea el malo, ni porque los otros sean los buenos, sino que tiene que ver con la cuestión de cómo se descompone el sistema y cómo digamos, la velocidad de descomposición
de los partidos políticos también tiene que ver con esa descomposición o con esa velocidad, ¿no? Digamos, del sistema, de cómo avanza y de cómo se expande. Entonces, yo por eso digo, no es que me caiga mal Andrés Manuel o que, como alguien me decía en el Consejo de Morena de Puebla, ¿no? Sino más bien no es culpa incluso ni siquiera, o a lo mejor él ni siquiera lo ha concientizado, pero en realidad ese es lo que yo estoy viendo, ¿no? De que, digamos, el sistema capitalista es como va engullendo también a sus representaciones políticas, y si no hay un partido que se radicalice, si no hay un partido auténticamente del pueblo, desde su funcionamiento, desde su representación, desde cómo se organiza, si es de base, y que si no se radicaliza en sus demandas, pues no, o sea, va a haber, que le tengan miedo al frenar, sí, que le tengan miedo al frenar, porque la historia también en América Latina nos demuestra de que a veces solamente se requiere una coyuntura política para que alguien, por ejemplo, en Venezuela, Juan Guaidó no era nadie, y ya de repente, pues ya es como que el que llegó al poder alterno, ¿no? Supuestamente, ¿no? O en Bolivia, por ejemplo, estaban muy fuertes, había movimientos sociales, y de repente en algunas elecciones que incluso ganaron, pues cómo se puede dar la vuelta, ¿no? Entonces, pero que no le echen la culpa la gente de Morena a de que no votemos por ellos y por eso digan que es por eso nos viene un Bolsonaro después, ¿no? Porque ustedes tuvieron la culpa por no sostener a Morena en el poder. No, señores, los que van a tener la culpa de que haya un Bolsonaro en México es precisamente quienes no pudieron crear un partido de masas, un partido organizado desde la base, fuerte y movilizado, ¿no? Porque aquí, como yo les he dicho siempre, ha habido una necedad de Andrés Manuel de desmovilizar. Cuando él quiere, Morena se moviliza, y cuando él no quiere, no te movilices, no hagas nada, no hagas pancartas, no hagas pintas, no hagas marchas, no hagas nada. Entonces, ahí está la culpa, también ahí viene ahorita, Morena va a estar cargando y vamos a estar viendo en los próximos años todos los resultados lógicos de esa situación. Entonces, y sí puede ser, o sea, lamentablemente, sí puede ser de que en alguna coyuntura, por alguna cosa, esa derecha de repente, pues ya todos estamos hablando de Frena, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién es Frena? Pues es un loquito como Gilberto Lozano, ¿no? Como era Bolsonaro, era un loquito, ¿no? Y Juan Guaidó pues, también era un loquito, y y la que está de presidenta de Espuria en Bolivia, pues también era una loquita. Entonces, pero que no le echen la culpa a de que la gente ya no vota por ellos, entonces, como decía Echeverría o el fascismo, ¿no? Como decían los intelectuales del PRI también en su momento, Carlos Fuentes y gente como ellos, ¿no? Decían Echeverría o el fascismo, ¿no? Y vean lo que pasó. Entonces, ahorita pues Morena también parece que dice, o votas por mí, o mira, viene el petate del muerto y es un acabose. No, el acabose ya ustedes están participando o están contribuyendo a ese acabose porque le están entrando también a esa rebatinga de negocios y también a hacerse guajes, a no ir al fondo contra la corrupción, a no crear un poder popular. Digo, ya sería mucho pedir, pero bueno, también se podrían, o sea, yo cuando menos digo que en Morena, cuando menos, y eso me consta, cuando menos existían núcleos de conciencia, núcleos que participaban y núcleos que podían incidir y tener una cierta, digamos, una cierta implantación social, ¿no? Pero todo eso fue destruido desde arriba con plena conciencia de que se estaba destruyendo los gérmenes organizativos de base. Entonces ahorita pues ya como los echaron abajo y los destruyeron con conciencia de la dirección, con conciencia de Andrés Manuel también, pues obviamente pues vamos a ver las consecuencias. Entonces, yo digo que en alguna de esas, pues lamentablemente por la debilidad de Morena y por su pragmatismo, pues eso es lo que también puede devenir en que la gente diga, bueno, pues cuál es la diferencia, ¿no? La gente no va a tener solamente la culpa, ¿no? También, si tú no te diferencias bien, pues claro que, ¿cómo le pides a la gente? No votes por la derecha. Oye, pues si yo veo que también tus delegados son lo mismo, tus diputados son lo mismo, tú haces lo mismo, pues ¿cómo me pides otra cosa? Así es. Bueno, amigos, pues ahí están ya comentarios puestos para que usted haga también su propio análisis. En realidad, la pregunta sería, desde mi perspectiva, ¿hacia dónde vamos a llevar el país? ¿A dónde vamos a estar parados? ¿En qué contexto político queremos ver a esta nación? Yo pienso que las cosas pueden cambiar, pero también es la necesidad de todo el pueblo organizarse,
organizarse, crear comités de lucha que exijan verdaderamente los derechos que por ley y constitucionalmente tenemos: el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Son derechos, y los derechos pues se exigen. Esa es una de los elementos importantes que el pueblo no debe olvidar. Y pues se acercan las próximas elecciones, falta un poco, pero ya se empiezan a escuchar ahí los rumores de quién va, por qué va y hacia dónde van. La pregunta es, ¿usted qué va a hacer en estas elecciones? Bueno, Marco, nos vemos la próxima. Ingeniero, nos vemos la próxima. A la próxima, compañeros. Gracias a Eduardo López en los controles. Un fuerte abrazo, Lalo. Muchas gracias. Les deseamos a todos que tengan muy buenos días. Nos vemos la próxima.